¿Qué tal amigos? En este video les voy a explicar lo que es el circuito del divisor de tensión. ¿Para qué lo podemos utilizar? ¿Qué aplicación le podemos dar? Y alguna información que les pueda servir. Este video lo hago porque allí en Facebook encontré a una compañera que estaba haciendo referencia a este circuito y estaba pidiendo ayuda porque quería sacar un nivel de tensión de 5 voltios con una fuente de 12 voltios, pero a la hora de conectar la carga, ¿sí?, no le encendía, no le funcionaba lo que ella conectaba porque no le proporcionaba la suficiente corriente. Entonces hoy vamos a explicar un poco de ello, cómo podemos usarlo, para qué nos puede servir y cómo podemos calcular ciertos parámetros. Bien, aquí tenemos el circuito de divisor de corriente. Este consta con una fuente de voltaje y dos resistencias. Yo aquí le he puesto voltaje de salida 1 y voltaje de salida 2 porque esto hace referencia de donde yo quiero obtener el nivel de tensión. Y aunque la fórmula es exactamente la misma, lo único que cambia es la resistencia que yo estoy utilizando en esta área de acá, en este punto, ¿sí? Si yo quiero obtener el nivel de tensión aquí en el voltaje de salida 1, o sea arriba de la resistencia 1, entonces yo voy a usar esta fórmula. Voltaje de salida 1 es la R1 entre la R1 más la R2 por el voltaje de entrada. Y si lo ocupo aquí donde dice voltaje de salida 2, ¿sí?, arriba de la R2, entonces lo mismo voy a usar, solamente que cambia la resistencia 2 en la parte de aquí arriba. Para el caso a mí normalmente, pues en lo personal me gusta usarlo desde la primera resistencia, entonces yo voy a usar esta fórmula de acá. Entonces para ello yo tengo que determinar qué valores de resistencia voy a utilizar. Si yo no tengo un valor específico de resistencia, lo primero que voy a hacer es tomar un valor de resistencia cualquiera y con base a eso pues yo puedo determinar qué valor de resistencia voy a utilizar. En el caso pues yo tengo una resistencia aquí de 2200 ohmios. Ahí tengo una resistencia de 2200 ohmios. Casi no se logra ver, pero ahí los tiene tres colores, son rojo, rojo, rojo y una tolerancia de rojo también. Bien, a veces se da la situación de que nosotros necesitamos cargar unas baterías como esa y no tenemos un cargador de baterías a la mano, y pues buscamos la manera de cómo poder utilizarlo, ¿verdad?, de cómo poder cargar este tipo de baterías, que dice allí que necesitamos un voltaje de 3.7 voltios y la batería en sí pues nos proporciona una corriente de 2200 miliamperios. Entonces a veces lo que nosotros necesitamos es una fuente de este nivel de tensión para poder cargar este tipo de baterías. Ahora bien, pero tenemos fuentes de voltaje de este tipo. Por ejemplo, en esta tengo una fuente de 12 voltios a 1.5 amperios. Entonces necesito reducir el voltaje. Cualquiera puede decir, podemos usar un regulador de voltaje, podemos utilizar un cargador de celular para poder cargar esto. A veces no tenemos eso a la mano, por ende necesitamos cargar esta batería, pero con una fuente de 12 voltios pues terminamos quemándola. Entonces lo que tenemos siempre a la mano son resistencias. Para eso podemos usar un divisor de tensión que en esta resistencia de acá, ya sea en esta o en esta, nos puede proporcionar un nivel de tensión de 3.7 voltios haciendo este tipo de cálculos. Para ello pues ya les mencionaba, tengo una resistencia de 2200 ohmios, un voltaje de entrada de 12 voltios y yo necesito un voltaje de salida de 3.8 voltios. Para eso necesito calcular la resistencia 2, esta de acá. Entonces para eso voy a utilizar esta fórmula. Bien, para calcular la resistencia 2 hago el respectivo despeje de esta fórmula y me queda así: la resistencia 1 sobre el voltaje de salida entre el voltaje de entrada menos la resistencia 1. Bien, entonces haríamos el cálculo. Serían, primero hacemos la división de abajo, 3.8 voltios entre los 12, me da eso, y divido ahora 2200 ohmios entre
esa respuesta y me da eso. Ahora lo que hago es restarle los 2200 menos 2200 ohmios y la respuesta que me da para la resistencia es de 4747.36 ohmios. Si ustedes pueden observar, me da una resistencia de 4747.36 ohmios, pero esta resistencia no es un valor comercial. No puedo ir a una tienda y preguntar, mire, me tiene una resistencia de este valor, no me lo van a dar. Entonces lo que puedo hacer es obtener una resistencia que sea de un valor aproximado a este. Para este caso yo puedo utilizar una resistencia de 4700 ohmios. Ustedes observan, ahí tenemos una resistencia de 4700 ohmios, amarillo, morado, rojo y una tolerancia de color rojo también. Ya teniendo esos valores de resistencia, aquí tengo las dos resistencias que voy a utilizar para el divisor de tensión, ya puedo determinar el valor de corriente que va a circular por este circuito. Ya esto lo podemos hacer por medio de la ley de Ohm. Ya saben que en un circuito serie la corriente que va a circular por las dos resistencias va a ser exactamente la misma. Entonces si yo voy a tener en esta resistencia un voltaje de 3.8 voltios, voltaje en la R1 es de 3.8 voltios y tengo que la R1 es de 2200 ohmios, entonces voy a tener una corriente en la R1 de 3.8 voltios entre 2200 ohmios. Voy a tener una corriente aproximada de 1.72, dice ahí, miliamperios. 1.72 miliamperios. Entonces ya tenemos nosotros estos cálculos, ya tenemos esta información teórica que es la que nos sirve para poder armar nuestro circuito para poder cargar esta batería. Aunque otro detalle, si ustedes saben que para cargar una batería se tiene que hacer con la décima parte de lo que consume o lo que suministra la batería. Entonces si ustedes observan ahí, la batería nos proporciona una corriente de 2200 miliamperios. Entonces nosotros tenemos que cargarlo con la décima parte o con el 10% de la carga que ella proporciona. En este caso sería con una corriente aproximada de los 220 miliamperios. Bien, ya teniendo los parámetros, los datos que acabamos de calcular, aquí tengo las dos resistencias. Aquí tengo la resistencia de 2200 ohmios, ahí se mira, rojo, 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 y aquí tengo la resistencia de 4700 ohmios. Vamos a corroborar que sean esos valores de resistencia. Si ustedes observan ahí, tengo una resistencia de 2185 ohmios y una resistencia de 4701 ohmios. Ahora vamos a probar, vamos a medir los voltajes, vamos a conectar la fuente, vamos a medir los voltajes en las resistencias y vamos a verificar que si los datos que hemos obtenido, estos que calculamos, son los que corresponden a los que realmente vamos a obtener en el circuito. Conectamos la fuente, verificamos que esté en los 12 voltios. Antes de todo esto siempre hay que verificar que el tester esté en la escala adecuada. En este caso vamos a medir voltaje. Aquí está para medir voltaje en directo. Aquí tenemos los 12.08 voltios. Bien, los conectamos entonces.
Y los datos son estos. Nosotros en la R1 necesitábamos obtener los 3.8 voltios, ¿sí? Para eso teníamos una resistencia de 2200 ohmios y necesitamos obtener o calcular la resistencia 2. Para eso nos dio una resistencia aproximada de 4700 ohmios. Nos dio este valor de resistencia 4747, pero como no tenemos un valor comercial de valor de esta resistencia, ocupamos una de 4700 ohmios. Ahora bien, en la R1 nos debería de medir, en la resistencia de 2200 ohmios nos debería de medir 3.8 voltios o aproximadamente. Si ustedes observan, nos da 3.83 voltios. Por ende, los 3.83 menos los 12 voltios nos tiene que dar aproximadamente 8.24 voltios. Y ahí tenemos el restante del voltaje. Ahora yo ya puedo poner en paralelo a esta resistencia, a la de 2200 ohmios, puedo poner en paralelo la batería que voy a cargar. Ya tengo ahí un voltaje de tensión un voltaje o una tensión de 3.8 voltios. Ya puedo cargar esta batería que corresponde a o demanda una tensión de 3.7 voltios. Ya lo puedo conectar acá en paralelo a esta resistencia. Bien, tuve que cambiar de tester porque el tester anterior no me medía corriente. Si ustedes observan, ya tengo conectada la batería. Aquí está el positivo de la batería, va conectado a el extremo donde está el positivo de la resistencia de 2200, y el negativo de la batería va conectado al otro extremo de la resistencia, que va hacia el negativo de la fuente de voltaje. Si ustedes observan, nos teníamos una corriente de 1.72 kilo ohmios, perdón, 1.72 miliamperios, ¿sí? Entonces yo mido la corriente y ahí tengo ya la corriente 1.76 miliamperios. Aquí no estoy haciendo buen contacto, pero no me está midiendo como debe de ser. Ahí sí, 1.76 miliamperios. Sería lo que tengo aquí. Puede variar un poco con respecto a la teoría. Ahora bien, si ustedes observan 1.76 miliamperios, pues no vamos a cargar completamente esta batería, que nos demanda una corriente de 2200 miliamperios, que por regla general debe de cargarse con el 10% de la corriente que él proporciona. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? En ese caso lo que podemos hacer es reducir proporcionalmente, para poder incrementar la corriente, reducir proporcionalmente los valores de las resistencias. En este caso yo voy a poner estas dos resistencias, una de 220 ohmios, ¿sí? Una de 220 ohmios y otra resistencia de 470 ohmios. Con eso, reduciendo ya ese valor de resistencia, yo voy a poder incrementar un poco la corriente. Bien, ya hice los cambios de resistencias. Aquí tengo la resistencia de 220 ohmios y aquí una resistencia de 470 ohmios. Que lo que hice fue reducirlo casi un 10% los valores de resistencia. Tenía una de 2200, la reduje a 220. Tenía una de 4700, la reduje a 470. Con eso voy a mantener los mismos niveles de tensión, pero voy a incrementar el nivel de corriente. Entonces ahora vamos a medir. Pasamos, para que tener cuidado siempre con el tester, pasamos a medir voltaje, para que observen que tenemos los mismos niveles de voltaje. Puede variar un poco, ¿verdad? Y medimos. Bien, medimos los niveles de tensión en cada resistencia. Y tenemos, si observan, tenemos una tensión de 3.85 voltios. Ahí se quedó fijo. Y aquí vamos a tener el restante de la tensión, que serían alrededor de los 8.15 voltios. Ya bien, observamos que tenemos los mismos niveles de tensión, pero ¿qué fue lo que cambió? Fue la corriente.
Aquí tenemos un voltaje de 3.8 voltios con una resistencia de 2200 ohmios. Hacemos el cálculo y en la corriente de la R1 vamos a tener 3.8 voltios sobre 220 ohmios, y eso nos va a dar una corriente tenemos que es 3.8 entre 220, 17.27. Muy bien, da una corriente de 17.7 miliamperios. Vamos a medir esa corriente ahora. Hacemos el cambio para medir esa corriente en el tester. Y hacemos la respectiva medición. Desconectamos la fuente, positivo con positivo, y esto lo podemos poner aquí a un ladito y ahí podemos medir. Nos tiene que dar aproximadamente los 17 miliamperios. Ven, y observamos que tenemos una corriente de 16.97, 98, 97 miliamperios. Bien, ya teniendo esos parámetros, les puedo explicar pues que este nos puede servir para eso, para en algún caso de emergencia nosotros queramos conectar una carga, ¿verdad?, que no supere la corriente que nos puede proporcionar la fuente de voltaje, ni tampoco supere el nivel de tensión. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas a la hora de usarlo. No es recomendable usarlo como una fuente de voltaje, sino como unos voltajes de referencia. Para eso es lo ideal o lo indicado utilizar el divisor de tensión. Bien, ya teniendo estos datos, con este nivel de tensión que nos proporciona la resistencia, podemos ya cargar la batería. ¿Sí? De igual forma, la corriente que nos proporciona 17.27 pues ya es una corriente suficiente como para cargarla durante un cierto tiempo. ¿Cuáles son las diferencias? Hay que tomar en cuenta que yo no debo de conectar una carga al divisor de tensión. No le puedo conectar una carga que sea mayor a lo que me proporciona. En este caso lo que me proporciona son 3.8 voltios, 17 miliamperios. No puedo superar eso. Si lo supero, pues puedo dañar la resistencia, puedo dañar la fuente, ¿sí?, o la carga que estoy conectando no me va a funcionar, no va a encender, no va a trabajar. Entonces yo puedo variar. Si yo necesito 5 voltios, puedo poner, o 6 voltios, puedo poner dos resistencias iguales y ya tengo un valor de tensión de 6 voltios. Y para aumentar la corriente, pues lo que puedo hacer es reducirlas proporcionalmente al grado de que yo obtenga la corriente que necesito. Bien, amigos, colegas, muchachos, tengan buenas tardes. Espero que les haya parecido este video. Me disculpan si me he equivocado en algún error, en algún detalle que se me haya pasado por alto. Este ha sido mi primer video. Espero que les haya servido, espero que les funcione. Cualquier duda, pues háganmela saber. Que tengan buen día.